2019-2020. Tenemos este mes con nosotros a Eduardo Garzón Espinosa, que viene a hablarnos sobre el trabajo garantizado. Entonces voy a presentar un poco a Eduardo y luego dejaré que él nos explique qué es el trabajo garantizado. Bueno, él es licenciado en Economía y Administración y Dirección de Empresas, máster en Economía Internacional y Desarrollo y miembro de la Fundación Europa de los Ciudadanos de Izquierda Unida. Es una persona con mucha experiencia en investigación y en trabajo sobre economía, y quizá lo hayáis visto en televisión también, en programas que le invitan como experto precisamente en este tema, y en artículos, revistas, tiene multitud de publicaciones en investigación y en periódicos, en medios de comunicación más generales. Entonces, bueno, tenemos invitado de gran categoría este mes y queremos que nos hable del trabajo garantizado. Los que hayáis leído un poquito en la web, el material de preparación que solemos preparar, pues ya habéis visto un poco de qué va el tema, ¿no? Este trabajo que nos gustaría, esta política que nos gustaría que estuviera muchos, pues que todo el que quisiera trabajar pudiera trabajar, y eso es una simplificación. Seguro que Eduardo nos lo detalla mucho mejor y nos explica cómo se puede poner en marcha esto. Así que nada más, nos dejo con él y esperemos que luego, como siempre, la última media hora, si tenéis alguna pregunta, alguna cosa, ir apuntando, y la última media hora dejaremos para debatir y que podáis consultar de la duda que tengáis, ¿vale? Muy bien, pues gracias. Muchísimas gracias a ti por la presentación, y por supuesto también muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras por estar aquí. Muchísimas gracias, por supuesto, a la escuela por haberme invitado, y en particular a Jesús por haber hecho los trámites a venir aquí. Por cierto, Tudela, una localidad a la que nunca había venido, a pesar de haber nacido muy cerca, en Logroño, ¿no? Aunque quizás por el acento notaréis que no residí allí mucho tiempo. Mi intención es hacer una exposición lo más pedagógica posible, porque en realidad el tema del trabajo garantizado es una propuesta política, pero con mucho fundamento académico dentro de la rama de la teoría de la economía política, y por lo tanto pues, tiene un trasfondo académico del que, si queréis, luego podemos debatir respecto a algunos detalles. Pero yo creo que lo más importante y más interesante de cara al espacio que estamos compartiendo es su potencial transformador, su potencial de cara a mejorar la vida de la gente, sobre todo a la gente más necesitada. Y en ese sentido, el trabajo garantizado, como veréis, es muy ambiciosa, es una medida también muy polémica, y desde mi punto de vista es una medida con muchísimo potencial. Tanto es así que, si no vamos a escuchar hablar de esta medida recientemente, si no lo hemos hecho o vamos a dejar de hacerlo en los últimos meses que nos queden, sí, seguro que dentro de 10 años, dentro de 20 o dentro de 30 años, tendremos mucho más claro que esta medida es mucho más conocida que ahora, porque poco a poco va ganando popularidad. Y de hecho va ganando popularidad en parte porque está siendo enarbolada por determinados dirigentes políticos, y no me estoy refiriendo en particular a nuestro país, sino fundamentalmente a Estados Unidos, donde no sé si conocéis pues, la candidatura de Bernie Sanders, que enarbola también por parte de una de las congresistas más importantes del Partido Demócrata, llamada Alexandria Ocasio-Cortez, una medida que es exactamente esta, Job Guarantee, traducida al inglés, que es trabajo garantizado, como la hemos extrapolado a la realidad de nuestro territorio español, ¿no? Bien, ¿en qué consiste esto de trabajo garantizado? Que muchos de vosotros y vosotras, si no todos y todas, ya habéis leído un poco al respecto, pero si tuviésemos que definirla de una forma sencilla y rápida, lo haríamos de la siguiente forma. El Estado tiene la obligación de garantizar un puesto de trabajo en condiciones dignas y de carácter indefinido a toda aquella persona que quiera y que pueda trabajar. Fijaos que por esa definición se ve claramente que el objetivo es llegar al pleno empleo, consiguiendo además que no sea un empleo cualquiera, sino que al menos garantice unos niveles mínimos de vida, con lo cual es una medida que se nos antoja muy, pero que muy ambiciosa, sobre todo desde la perspectiva de la economía española.
porque tengo que hacer la advertencia de que esta medida fue teorizada en los años 60, 70 del siglo pasado, sobre todo en el mundo anglosajón. En el mundo anglosajón, con unas tasas de paro históricamente reducidas, pues se antoja mucho más sencillo, o al menos más sencillo que en nuestra economía, llegar al pleno empleo. Evidentemente, cuando uno parte de unas tasas de desempleo tan estructuralmente elevadas como las de nuestra sociedad, pues dice, ostras, llegar al pleno empleo creando pues trabajo para toda aquella persona que quiera trabajar y que pueda hacerlo, que en este caso actualmente son más de 3 millones de personas, que en algunos casos hemos superado los 5 millones de personas y hablamos en torno a un 15%, 20 y pico por ciento de la fuerza laboral, pues vaya desafío más impresionante, ¿no? Y sin embargo, trataré de explicar cómo sus propios teóricos, entre los que yo me incluyo, dentro de, evidentemente, la comunidad española, tienen muchísimas ventajas y, sobre todo, muchas más ventajas que no hacer nada. El no hacer nada es, evidentemente, tener unas tasas de desempleo estructuralmente altas, que son, en parte, las que provocan también que haya unos niveles de precariedad extraordinarios en nuestras propias comunidades, en nuestras propias localidades, en nuestras propias ciudades, ¿no? Digo esto de esa armazón o esa arquitectura teórica que nace, como decía, en los años 60 del siglo pasado, en el mundo anglosajón, porque tiene su relevancia a la hora de materializar o cristalizar la propuesta en una comunidad concreta. Es decir, yo del trabajo garantizado del que os voy a hablar no es exactamente el trabajo garantizado que se propone en estos países, con una idiosincrasia muy diferente, un mercado laboral muy diferente, una estructura económica, social muy diferente, y por lo tanto nosotros acabamos aprendiendo de estos teóricos del mundo anglosajón, pero cristalizando y llevándonos la propuesta a la realidad de nuestro territorio español. De hecho, lo hemos acabado materializando en un libro del que ya hago publicidad, si me lo permitís, que se conoce como Trabajo Garantizado, ¿no? Una propuesta para combatir el desempleo y la precariedad, en el que varios autores, no solo yo, sino que y tampoco economistas, también son juristas, intentamos explicar cómo podríamos poner en marcha una propuesta política de estas características por parte de cualquier gobierno en nuestro país, es decir, enarbolada por cualquier partido político. Ya os contaré al final, si hay tiempo para ello, qué partidos políticos han abrazado esta propuesta, cuáles han sido más críticos, y también qué organizaciones sociales, laborales han estado mucho más entusiasmadas con la propuesta, con el objetivo, como decía, hacer ese libro para que la gente pueda aprender y ponerlo en marcha en algún momento de nuestra historia, porque sabemos que al ser tan ambiciosa, de la noche a la mañana no lo vamos a lograr. También es necesario realizar unas labores de pedagogía, de concienciación, para que la gente se acerque a una propuesta de estas características con algo más de creencia, ¿no? Con algo más de atractivo. Si me permitís un ejemplo, y si queréis hablamos en algún momento, os cuento las similitudes o diferencias que hay con la propuesta política de la renta básica universal, que para aquel que no la conozca, es asignar un ingreso monetario de unos 650 euros mensuales a todo el mundo simplemente por el hecho de haber nacido. O sea, esa propuesta política hace unos 20 años apenas era conocida. Hoy día es mucho más conocida, se antoja algo mucho más factible que, como decía, hace 20, 30 años. Eso es lo que pretendemos también hacer con este tipo de medida, que ni que decir tiene que no es igual, aunque comparte una serie de objetivos, ¿no? Pues intentar que no haya nadie pasando penurias, intentar que todo el mundo tenga garantizado un nivel mínimo de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una de las labores en las que nos hemos estado centrando, para que veáis que hay mucho trabajo por delante, al margen del que ya hemos hecho, que en mi opinión no es poco, ¿no? O sea, a mí me han invitado a muchísimas conferencias, muchísimas charlas, incluso fuera del país, a explicar cómo podría funcionar el trabajo garantizado, en qué consiste y cómo se puede cristalizar. Bien, hecha ya esta presentación, pasaré a hablar de la propia propuesta política, que os recordaré un poco la definición para que no se nos olvide, pero es que el Estado tiene la obligación de garantizar un puesto de trabajo en condiciones dignas, de carácter indefinido, a toda aquella persona que quiera trabajar.
Es decir, si hay una persona en nuestro país, una vez ya hemos implantado el trabajo garantizado, que no haya encontrado un puesto de trabajo en el sector público convencional o en el mercado laboral del sector privado, tiene el derecho y el Estado la obligación de asignarle un puesto de trabajo en las condiciones a las que me he referido. Fijaos que estamos hablando de un derecho constitucional de los de verdad, no del derecho al trabajo que tenemos como una mera recomendación en la Constitución española, por la cual el Estado está obligado jurídicamente a conseguir que esa persona acabe trabajando, y luego hablaré de cómo lograrlo. Pero fijaos que igual que nosotros tenemos hoy día un derecho sagrado, que sería el del honor, ¿no? Cuando se nos ultraja el honor o alguien nos ofende, nosotros podemos ir a denunciarlo en los tribunales. En este caso sería igual. Si el Estado no es capaz de garantizarnos un puesto de trabajo, nosotros podríamos ir a los tribunales a denunciar al Estado, que como responsable y garante de la armonía social y además el gestor de todos los recursos públicos, tiene que garantizarnos un puesto de trabajo a todas aquellas personas que hemos llegado a un mundo en el que está ya todo repartido, en el que las tierras, las propiedades están repartidas de forma muy asimétrica y hay gente que llega y tiene muchísimas dificultades para incorporarse al mercado laboral o a cualquier otro modo de conseguir unos ingresos. Me imagino, porque suele ocurrir, que os han surgido sobre todo preguntas que giran en torno a dos núcleos, ¿no? La primera, o el primer núcleo sería ¿cómo demonios se puede pagar todo esto? Porque si es el Estado el que va a garantizar los puestos de trabajo, al fin y al cabo va a ser el Estado el que debe pagar toda esa remuneración, todos los salarios de todas aquellas personas que acabarán trabajando en el trabajo garantizado. Por otro lado, la pregunta de, oye, nosotros estamos ya en pleno siglo XXI, vemos que tenemos unas capacidades tecnológicas e innovaciones muy importantes, nuestros centros productivos se están robotizando, se están mecanizando, están incorporando muchísima maquinaria que sustituye trabajo humano. Por lo tanto, en este contexto, ¿de verdad somos capaces de crear trabajo para todas aquellas personas que hoy día quieren y que pueden trabajar? Esa es la segunda pregunta que suele surgir a bote pronto. Por supuesto, muchísimas más, y si no las abordo todas, espero que tengamos tiempo al final para abordarlas. Pero voy a centrarme al principio en estas dos preguntas, porque son las más importantes, sin ninguna duda. La primera, ¿de dónde sacamos el dinero? Bien, los teóricos del trabajo garantizado dan una respuesta tan potente y tan simple que a veces causa horror. Es: el dinero no debe ser nunca una preocupación del gestor público. Nunca. Encontrar la financiación es la parte sencilla de cualquier puesta en marcha de una política económica. Es la parte más sencilla. La parte difícil es la de conseguir los recursos naturales, los recursos reales, preguntarse si tenemos suficiente tecnología, suficiente capital humano, es decir, suficientes trabajadores, si están suficientemente cualificados y formados para realizar esa labor, etcétera, etcétera. Esa es la parte difícil, en la que luego me centraré. Pero la parte fácil es la de cómo lo pagamos. Esa es precisamente la parte fácil. ¿Por qué los teóricos del trabajo garantizado dicen esto, que a bote pronto siempre acaba chirriando? Porque parten de la premisa de que el dinero es una invención del ser humano. No es como muchas veces nos han contado, nos han pretendido hacer creer o pretendido convencer de que es algo que está en la naturaleza, es escaso y que tenemos que hacernos con ello para luego poder utilizarlo y poder gastarlo en cualquier otra cosa. No es un recurso escaso como podemos imaginar, como si fuera el oro, que hay que ir a las minas de minerales para poder obtenerlo, luego poder utilizarlo. Si no tenemos oro, no podemos financiar nada. Ese es el cuento lógico y que de alguna u otra forma operaba antes de 1971, pero después de 1971 ese cuento no sirve para absolutamente nada. Voy a explicarlo de otra forma. Aquí, muchos de vosotros, imagino que habéis vivido además esa época. Antes de 1971, los estados tenían la obligación de crear dinero en una cantidad limitada por la cantidad de oro que tuvieran. Es decir, no podían crear todo el dinero del mundo. Dinero entendido como pesetas, como libras, como marcos, como dólares. Sino que primero tenían que tener una suficiente cantidad de oro para luego acompasarla, acompañarla, que fuera de forma paralela a la cantidad de dinero creado.
Bien, pues a partir de 1971 ese compromiso, enarbolado por todos los países del mundo desarrollado occidental, se rompe. Por lo tanto, todos los países, todos los estados, a partir de esa fecha, agosto de 1971, pudieron crear dinero sin ningún tipo de limitación y hoy día sigue siendo así. Sin tener oro, sin tener plata, sin tener nada que respalde la creación de dinero. Fijaos lo que cambia el panorama cuando uno se da cuenta de que esa limitación ya no existe. Por eso hoy día, desgraciadamente, la inmensa mayoría de los economistas y también de las personas que no han estudiado economía siguen utilizando los mecanismos mentales y académicos que utilizamos antes de 1971. Es como, en vez de haberse actualizado una época en la que ya el dinero se crea, como decía, sin ningún tipo de limitación técnica. Pensad en el siguiente ejemplo. Es como si hoy día nos pusiésemos a valorar el éxito de un grupo de música mirando el número de discos vendidos. Eso hoy día ya no tiene ningún tipo de sentido. Evidentemente se siguen vendiendo discos, pero eso no nos va a decir absolutamente nada de cuál es el éxito de ese grupo de música, porque ahora tiene que ver más con la venta por internet de sus propias canciones, de sus propios grupos, de sus propios discos, el concierto, etcétera, etcétera. Bien, con lo del dinero pasa igual. Si seguimos pensando que el dinero es algo escaso, que hay que obtenerlo de la naturaleza para luego poder utilizarlo, es que estamos partiendo de una premisa equivocada, antigua. Hoy día vivimos en un mundo muy diferente en el que las cosas funcionan de forma muy diferente. E incluso, podría deciros lo siguiente: el dinero es una invención del ser humano y por lo tanto es una unidad abstracta. Tenemos que partir de eso como tal para entender cómo podemos financiar las políticas del trabajo garantizado. Os puedo poner un ejemplo también. Si nosotros queremos medir esta mesa, pues necesitamos crear una unidad de medida que decimos centímetros, ¿no? Centímetros es una unidad abstracta, la hemos creado los seres humanos. Los animales no saben lo que es, no se puede tocar, no se puede oler. Es una medida de magnitud, es algo que hemos creado nosotros. ¿Tiene algún tipo de sentido que hablemos de que no tengo suficientes centímetros para medir esta mesa? No tiene ningún tipo de sentido. Yo puedo tener una regla o una cinta métrica más grande o más pequeña, pero no se puede decir que no tengo suficientes centímetros, porque es una unidad abstracta que está en nuestra cabeza y por lo tanto es infinita, es ilimitada. Si me permitís otro ejemplo, ¿alguien se imagina en una clase de matemáticas que venga el profesor y diga: lo siento chicos y chicas, pero hoy no podemos dar la clase porque no tengo suficientes números para darla? ¿Verdad que nadie se imagina esa situación? Porque no tiene ningún tipo de sentido. Los números es una abstracción del ser humano, es infinita. Pues exactamente lo mismo ocurre con el dinero. De la misma forma tenemos que abordar ese problema. El dinero es una invención del ser humano, se crea a libre voluntad, no tiene ningún tipo de limitación. Entender lo que estoy diciendo no quiere decir que podamos crear todo el dinero que queramos y que no tenga consecuencias negativas. Ojo con ese matiz. Lo que estoy tratando de dejar claro es que el dinero es ilimitado. Otra cosa será la aplicación práctica, si tiene algún tipo de riesgo, algún tipo de consecuencias, pero lo primero que tenemos que entender es que la pregunta de dónde sacar el dinero no tiene ningún tipo de sentido. No tiene ningún tipo de sentido, esa es la parte fácil. ¿Sabéis cuánto dinero crea el Banco Central Europeo, que es el único organismo que crea los euros? Cada mes, 60.000 millones de euros. Cada mes los crea. ¿Cómo los crea? Así, en un teclado informático, tecleando. Porque además de todo lo que estoy diciendo, de que tiene dinero ilimitado, etcétera, etcétera, es en su inmensa mayoría virtual. El 97% de todo el dinero que hoy día existe es virtual. Son anotaciones electrónicas en cuentas bancarias. Las monedas y los billetes son solo 3 de cada 100 euros que hay en el mundo. Cuando el Banco Central Europeo o cualquier otro banco central crea el dinero, lo hace así, tecleando. Que yo sé que muchos de vosotros a lo mejor habéis visto la serie de La Casa de Papel, donde crean los billetes en esa serie para poder lucrarse. Pero es ese 3% solo, la parte física es el 3%. Bien, pues entendiendo que toda esa cantidad de dinero que se puede crear hoy día es ilimitada, las cosas cambian mucho. Cuando uno se pregunta, oye, ¿el Estado de verdad tiene algún tipo de restricción financiera a la hora de pagar sus propuestas, sus medidas políticas? Pues no tiene ninguna limitación financiera,
ninguna limitación técnica, tiene una limitación práctica, de recursos reales. ¿Qué es lo que yo decía? La parte fácil es pagarlo. Pagarlo es tan sencillo como crear el dinero correspondiente. Vosotros, para que os hagáis una idea, ¿qué creéis? Eso seguro que es muy cercano a vosotros. Lo del Banco Central, probablemente no, pero pagar con una tarjeta de crédito sí. Pagar con una tarjeta de crédito, ¿de verdad alguien de los aquí presentes se piensa que cuando pagamos, por ejemplo, 10 euros con una tarjeta de crédito y suena PIP, de alguna forma creéis que sale dinero de vuestro banco en un furgón blindado protegido por guardias de seguridad y va al otro banco para llevar 10 euros o que lo llevan al día siguiente? No ocurre nada de eso. Lo único que ocurre es que vuestra cuenta bancaria disminuye en 10 unidades y la cuenta bancaria del vendedor aumenta en 10. Hoy día los cambios de dinero, los pagos, las ventas se hacen así. Si un Estado quiere pagar dinero a su empleado público, pensad en cualquier empleado público que conozcáis, lo único que hace es teclear la cantidad correspondiente, no hace otra cosa, en absoluto, lo único que hace. Y cuando graba dinero, es decir, cuando recauda impuestos, lo único que hace es teclear para que la cuenta bancaria correspondiente de la persona que está pagando los impuestos se reduzca. No ocurre nada más. ¿Habéis probado alguna vez a pagar los impuestos físicamente? Ya no se puede, hay unas limitaciones impresionantes porque se está informatizando todo este sistema y está brindando la posibilidad de que el dinero hoy día sea sin nada más que una anotación electrónica en cuentas bancarias. Como os decía, esto está reconocido por los propios dirigentes políticos y económicos. No estoy desvelando, no estoy descubriendo el Mediterráneo ni la rueda, sino que estos mensajes que yo transmito no están muy extendidos. Pero os podría recomendar vídeos en los que los propios dirigentes de los bancos centrales, cuando son preguntados, oye, pero ¿cómo crea el Banco Central Europeo los euros? Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, dice, lo hacemos tecleando. Hoy día que el dinero se puede crear sin ningún tipo de limitación. Hace poco le preguntaron a Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, por muy poquito tiempo, que si el Banco Central Europeo se podía quedar sin euros, que fue una pregunta de un periodista que cualquiera podía decir, pero ¿qué tipo de pregunta es esa? Pero es que es la más importante que hay que hacerse siempre. Pues la que él respondió fue, el Banco Central Europeo no se puede quedar sin dinero, porque lo crea. O sea, él mismo nos dio la respuesta a eso que nos tenemos que preguntar siempre, ¿de dónde sacamos el dinero? Fijaos que, no lo he dicho, pero esos 60.000 millones de euros que se crean de media cada mes por parte del Banco Central Europeo no van a nuestros bolsillos, evidentemente, seguro que lo habéis notado, o mejor dicho, no lo habéis notado, sino que va a acabar en el mercado financiero comprando activos de todo tipo, bonos públicos, pero también privados, recibidos por empresas muy grandes que no necesitan ningún tipo de ayuda, y este dinero acaba en el circuito financiero, no llega a las familias ni a las empresas más necesitadas, ¿no? Ese es un problema. Para eso se puede crear el dinero, pero para financiar políticas de creación de empleo no. Vaya casualidad. ¿No será que tenemos un sistema financiero articulado en los países occidentales capitalistas por los cuales el dinero se crea en esos estados, pero no para dárselo a la gente directamente, sino para dárselo a los bancos? Y que los bancos a su vez lo presten con un tipo de interés con el que hacen negocio, porque es el único motivo de existencia de los bancos. Prestar un dinero que les ha prestado en su día, en su origen, el Banco Central. De hecho, voy a hacer una pregunta. Vuestros euros, los que tenéis ahí físicos y los que tenéis en vuestras cuentas bancarias, que espero que tengáis, que sean suficientes, ¿de dónde creéis que vienen? ¿Cómo creéis que llegaron a ese lugar? Porque la cantinela típica, la creencia convencional es que el sector privado es el que está generando el dinero, la renta, la riqueza, etcétera, etcétera. Bueno, pues la única verdad absolutamente irrefutable es que el dinero que tenéis en vuestro bolsillo, en vuestra cartera, proviene de una institución pública, que en este caso es el Banco Central Europeo. Si no hubiese Banco Central Europeo que estuviera a crear organismo público que está creando dinero, no podréis tener euros en vuestros bolsillos. Y os voy a contar una anécdota que cuentan muchos teóricos del trabajo garantizado, que creo que evidencia claramente dónde está el truco en el que siempre nos han metido, la trampa, ¿no? Él es un economista estadounidense, estaba de visita por Pompeya y en unos yacimientos arqueológicos, en una visita guiada, pues la guía dijo, mirad, aquí hay una moneda de la época del Imperio Romano
que el imperio tenía que recaudar a través de tributos para luego poderlo gastar en campañas militares, construcción de acueductos, etcétera, etcétera. Y el economista levantó la mano y dijo, perdone, pero ¿esas monedas de dónde salían? Que es la pregunta que siempre nos tenemos que hacer. Y entonces la guía turística dijo, bueno, pues estas monedas las creaba el Imperio Romano con los materiales minerales que obtenía de las minas, ¿no? Y dice, entonces, si el Imperio Romano creaba esas monedas, ¿por qué has dicho que tenía que recaudarlas para poder gastarlas? Para poder gastar campañas militares, etcétera, etcétera. ¿No sería primero que tenía que haber creado esas monedas, luego puesto a disposición de la gente y luego recaudar? Porque tú no puedes recaudar algo que todavía no existe porque no lo has creado. Y dijo la guía turística, sigamos adelante. Porque si lo pensáis con detenimiento, veréis que es algo más simple de lo que parece. O sea, el dinero lo crean las instituciones públicas para poner en funcionamiento muchos recursos que luego, evidentemente, aparece el sector privado de una forma muy importante, de una manera muy importante, pero lo que hay que tener en cuenta es que el dinero es una institución pública y que por lo tanto cuando nos digan aquello de que el sector público es una especie de parásito que lo que hace es quitarle dinero al sector privado para luego poder utilizarlo en sus propuestas políticas, que sepáis que es precisamente al revés. Si la institución pública no crea los euros, las instituciones privadas no pueden tenerlo en su bolsillo. Es la forma en la que hemos gestionado nuestras sociedades. Utilizamos una institución pública, el dinero, creación pública, invento del ser humano. Por lo tanto, vuelvo al final de esa pregunta. No tiene sentido que hablemos de dónde sacamos el dinero. Lo que tiene sentido es lo más importante, lo más difícil, cómo ponemos en marcha todos los recursos, entendiendo que recursos son personas que pueden trabajar, también recursos naturales, tecnología, conocimiento, etcétera, etcétera. Eso es lo difícil, eso es lo real. Lo intangible es muy fácil, se puede crear el dinero. Esta es la clave del asunto, pero nos hablan y hay muchos intereses en que no entendamos eso, en que pensamos que el dinero es algo que está limitado en la sociedad y que hay que obtenerlo, cuando la única realidad es que se puede financiar todo lo que queramos, todo. ¿Por qué hay dinero para rescatar a los bancos? No, esa pregunta siempre nos la hemos hecho. 63.000 millones de euros para rescatar a la banca de buenas a primeras en un contexto en el que nos están diciendo que no hay dinero para las pensiones, que no hay dinero para la educación, que no hay dinero para subir los salarios. ¿Por qué? Simplemente intereses económicos para que se mantenga este equilibrio asimétrico del poder y de los recursos. Porque si se quiere financiar, pues como digo, políticas de creación de empleo como el trabajo garantizado, se puede hacer, es una cuestión simplemente de voluntad política. Pero además tenemos más argumentos para responder a esa pregunta de, oye, ¿de dónde sacamos el dinero? La pregunta que habría que hacerse, oye, ¿no será más caro tener a 3 millones de personas desempleadas actualmente, ¿no?, que tenerlas trabajando para otorgar servicios y ofrecer bienes y servicios a la comunidad y mejorar su bienestar? ¿No es más caro dar prestaciones por desempleo a personas que están buscando empleo pero que no lo consiguen porque no hay, no porque sean tontos, vagos, etcétera, etcétera, es porque no hay empleos? ¿No será más caro tener a esas 3 millones de personas cobrando ayuda de desempleo, subsidio de desempleo, ayuda familiar de todo tipo, que enferman muchísimo por enfermedades mentales o por otro tipo de enfermedades que no son mentales sino físicas, biológicas, por llevar muchísimo tiempo en el desempleo, que algunas personas cuando llevan mucho tiempo en el desempleo se ven incluso abocadas a delinquir, con lo cual tienen que actuar las fuerzas de seguridad que pagamos entre todos y entre todas, un sistema penitenciario que también pagamos entre todos y entre todas, un servicio público de salud que intenta paliar los problemas derivados del desempleo? ¿No sería mucho más barato tener a esas 3 millones de personas trabajando con unos ingresos absolutamente dignos, con mayor armonía social, en un ambiente en el que la gente no enferme, no haya que intentar corregir con un elevado coste los problemas derivados del desempleo? ¿No es esa la pregunta que nos deberíamos hacer? Porque yo, por la forma en la que os estoy presentando la pregunta, creo que está claro. Es mucho más caro tener a personas que no estén haciendo nada, enfermando, pasando penuria, que teniendo a toda esa gente trabajando en mejores condiciones, ofreciendo servicios a los demás, servicios y bienes, con lo cual todos acabamos viviendo mejor. Fijaos que desde ese punto de vista, ¿cómo se nos puede decir de dónde vamos a sacar dinero para pagar 3 millones de personas? A ver, es una inversión.
es una inversión con la cual dentro de mucho tiempo, si esa gente sigue manteniéndose en empleo, condiciones dignas y viviendo mejor, vamos a gastar mucho menos dinero en prestaciones por desempleo, en ayuda a la familia, en políticas activas de empleo, en servicios sanitarios, en fuerzas de seguridad, en sistema penitenciario. Es una inversión, es mucho mejor gastarnos dinero ahora en crear empleo, que es una inversión, que no hacerlo. Por lo tanto, dejo aparcada esa primera pregunta y voy con la segunda, que es también, por supuesto, muy importante. De dónde obtenemos la posibilidad de crear empleo útil. No vamos a poner a la gente a pintar la pared una y otra vez solo porque queremos crear empleo, ¿no? Eso es muy sencillo, pero muy poco eficaz. Los teóricos del trabajo garantizado de nuevo hacen una interpelación muy polémica, que es: te tienes que quitar esas gafas con las cuales te han acostumbrado a acercarte a la realidad y tienes que poner otras gafas en las cuales entiendas que el trabajo no es solo, que el empleo no es solo trabajo, o mejor dicho, como reza el título de esta charla, que no haya empleo no quiere decir que no haya trabajo. ¿Y qué quiere decir esto? Empleo se considera que es todo aquel trabajo que está remunerado, que además está en el ambiente visible, digno, socialmente aceptado, sino que también el trabajo es toda aquella manifestación física e intelectual que redunda en beneficio de nuestra colectividad. ¿Esté pagado o no? O sea, aquí podría venir una persona a cantar, ¿vale? Y nos ofrecería un servicio a nosotros que nosotros valoraríamos, porque al fin y al cabo nos gusta escuchar ese tipo de música, por ejemplo, ¿no? Si le pagamos se considera empleo, si no le pagamos no, y no aumenta el PIB, el Producto Interior Bruto. Lo mismo si vemos que tú eres un educador infantil, si tú cuidas a tu hijo en tu casa, eso, como nadie te está pagando, pues no es empleo ni aumenta el Producto Interior Bruto. Pero si lo haces, aunque sea tu mismo hijo, en una escuela infantil y te pagan por ello, sí, se ha creado empleo y también ha aumentado el Producto Interior Bruto, ha aumentado la riqueza medida monetariamente. Lo que hay que hacer es quitarnos esas gafas, ponernos las nuevas y decir: ostras, que es que hoy día hay muchísimo trabajo que se está realizando y que no se paga, pero es un trabajo incluso mucho más importante, tan o más importante que el empleo que sí se paga, que el trabajo que sí se paga. Y me estoy refiriendo a todo ese tipo de trabajo que sobre todo además realizan las mujeres en el ámbito doméstico, en el ámbito invisible, cuidados a niños y a niñas, cuidados a dependientes. Hablamos de cuidados sanitarios, de cuidados de cariño, de amor, todo eso es súper importante para lograr el desarrollo humano de toda persona, pero no solo cuidado a personas, también hablo de cuidado al medio ambiente, a la fauna, a la flora, a reparación de productos, rehabilitación de edificios para que sean más eficientes energéticamente, servicios de reciclaje, reutilización de materiales. Hablamos de todo lo que tenga que ver con el cuidado de los equilibrios ecosistémicos, más importante que nunca hoy frente a ese desafío del cambio climático. Todo eso es algo que se podría convertir en empleo. Hay parte que se está realizando ya, no se paga, vamos a pagarlo y además vamos a crear todos los empleos que necesitamos para atender todo ese tipo de necesidades. Fijaos, cuidado a la persona, cuidado al medio ambiente, en general, cuidado a la vida, que es al fin y al cabo para lo que debe servir la economía. Otro ejemplo, otro ámbito, el cuidado de los espacios urbanos. ¿Cómo es posible que todavía tengamos ciudades por las que la gente no puede transitar en silla de ruedas, por ejemplo? ¿Cómo es posible que no nos podamos desplazar a un tercer piso sin utilizar un ascensor? Muchísimas personas mayores, dependientes, que no pueden ni siquiera acceder a sus casas. Tenemos barrios totalmente abandonados en muchas de nuestras ciudades. Diseño de movilidad urbanístico totalmente sin sentido, altamente perjudiciales para nuestro medio ambiente. Hay muchísimo trabajo por hacer para que vivamos mejor. Y por último, algo de lo que normalmente no se habla cuando uno menciona economía, que es servicios de entretenimiento, de ocio, de diversión, espectáculos de todo tipo, cultura en general, porque no solo somos animales que necesitamos comer y protegernos de inclemencias del tiempo, somos también personas que queremos reír y queremos ser felices y queremos aprender y culturizarnos y socializarnos con nuestros prójimos, y todo aquel trabajo que se ha realizado en beneficio de todo lo que estoy diciendo debería ser considerado empleo.
algo valioso, algo que remunerar, algo que poner en lo alto de nuestra pirámide social. Y solo así, con esas nuevas gafas, uno se da cuenta de que ni siquiera con 3 millones de personas desempleadas hoy día cubriríamos todas las necesidades que no están cubiertas. Recordad, mucho trabajo que ya hoy día se hace, ejemplo numérico, según la encuesta de empleo del tiempo del Instituto Nacional de Estadística, el número de horas que se dedica al cuidado de niños en el ámbito familiar, sobre todo por parte de las madres, sería equivalente a la generación de 1,5 millones de puestos de trabajo jornada completa. Típico de 8 horas al día, etcétera, etcétera. Estoy haciendo un ejemplo, una equiparación para que se vea la enorme magnitud de trabajo que hay ahí, no necesariamente que todo eso haya que convertirlo en empleo, pero eso es para que nos hagamos una idea. Cuidado a dependientes, a abuelos y a personas mayores que hoy día están en nuestra casa, equivalente a 400.000 puestos de trabajo. Asociaciones ecologistas que identifican la necesidad de crear empleo en casi 1 millón de personas solo para cuidar los equilibrios ecosistémicos de nuestros bosques, de nuestros campos, de los cauces de los ríos. Solo para eso. Imaginad todas las necesidades de trabajo que tenemos hoy día por cubrir, la cantidad de mano de obra que necesitamos. Eso está ahí. Las necesidades están ahí, la gente para trabajar también, incluso si no estuviésemos en nuestro país, hay mucha gente fuera de nuestro país que también quiere trabajar. ¿Cuál es el problema? Unirlo. ¿Cómo se une? Con financiación. Los estados no financian, no tenemos dinero, igual para sanidad, para educación. ¿Cómo nos pueden? Es volver a la primera pregunta, ¿no? No tenemos dinero para pagar las pensiones, para pagar eso. No, perdona, tenemos que entender ya de una vez, dejad de engañarnos, que el problema no es de financiación. Se puede pagar todo lo que queramos, eso nunca debería ser un problema. El problema es, y no es pequeño, cómo demonios articulamos todos esos recursos naturales que tenemos, todos esos recursos humanos que tenemos, para lograr crear empleo de calidad, a un nivel de vida determinado, que realice una labor social, ecológica útil. Ese es el verdadero desafío. Como digo, muy difícil de conseguir, muy ambicioso, pero que no nos dejen estacados en esa primera pregunta de cómo se paga. No. ¿Cómo se paga? De que dinero se crea para lo que sea necesario. Si luego hay tiempo y queréis, podemos hablar de que hay limitaciones a la hora de crear, como yo os decía al principio. No se puede crear todo el dinero del mundo que quiera, pero partiendo de la base de que ya hay un margen para crear dinero, cambia muchísimo la cosa, ¿no? Pero voy a pasar a la parte final de mi exposición nombrando las principales ventajas y también limitaciones que tiene el trabajo garantizado, sobre todo cuando uno lo intenta implementar de la forma que nosotros hemos propuesto en nuestro libro. La primera ventaja, no solo te sirve para combatir el desempleo, sino también para combatir la precariedad. Fijaos, teóricamente se establece que el trabajo garantizado tiene que estar pagado a un nivel que sea considerado el salario mínimo, el salario decente, salario básico para tener un nivel de vida determinado, que consideramos entre todos y entre todas mínimo, básico. Bien, pues si en nuestro país partimos de la base de que son 1.000 euros, vamos a hacer esa suposición, el actual son 900 euros en 14 pagas, que cuando llevas a 12 pagas son 1.050 euros, ¿no? Vamos a simplificarlo, 1.000 euros. 1.000 euros para todo el mundo que quiere que pueda trabajar obligado por la Constitución. Fijaos lo que implica eso. Si conocéis a alguien que trabaja por menos de 1.000 euros, vamos a poner 800, para su empleador en el sector privado, podría decir, oye, pero si el Estado me ofrece siempre que yo quiera un empleo pagado a 1.000 euros mensuales, ¿yo qué hago aquí? Partiéndome el lomo, madrugando mucho, soportando a mi jefe desagradable para cobrar solo 800 euros mensuales. Me voy al Estado. O se lo digo a mi empleador, oye, jefe, o me pagan 1.000 euros al menos, o me voy al trabajo garantizado. Y además equiparándolo en condiciones de vacaciones, en condiciones laborales, en condiciones en el ámbito de trabajo, de cualquier tipo de remuneración de horas extraordinarias, me las pagas igual que ocurriría en el trabajo garantizado por parte del Estado, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurriría en ese ámbito, en ese contexto? Que el empleador, si no quiere perder su puesto de trabajo y lo necesita para que su actividad salga adelante y obtenga beneficio, se vería obligado a aumentar el precio del salario a 1.000 euros mensuales, porque si no esa persona se iría y lo último que quiere es que se vaya. Fijaos por lo tanto el efecto tan potente que tiene en materia de negociación laboral.
los propios trabajadores diciendo a sus empleados: o me aumentan el salario y las condiciones laborales al menos a lo que me ofrece el Estado, o me voy al Estado, porque siempre me va a garantizar eso, al menos ese mínimo. Fijaos que es como escribir el salario mínimo en vez de en una ley, como hoy día ocurre, que lo escribes en un papel, una ley, y luego muchísimos empresarios se lo pasan por el forro y no acaban pagando esas condiciones hasta que no son pillados por los inspectores de trabajo, que cada vez hay menos, por cierto, porque se está recortando muchísimo. En este caso es escribir el salario mínimo en la realidad. Tú estás escribiendo ya en la realidad. La gente no necesita que haya una ley. Va a poder decirle a su empleador: mejórame hasta 1.000 euros mensuales o me voy. No le queda otra al empresario que hacerlo. Fijaos el potencial tan tremendo que tiene. Vinculado a esta enorme ventaja está también su mayor desventaja. Y es: oye, ¿no puedes poner 1.500 euros ya que estamos? ¿No puedes poner 2.000 euros ya que estamos? Pues bueno, si vamos a partir de una experiencia ambiciosa, formadora, vamos a hacerlo poco a poco. Partamos de una base en la que sabemos que todos los empresarios, o casi todos, se pueden permitir pagar 1.000 euros al mes, ¿vale? No sería, sería muy raro encontrar un puesto de trabajo o un negocio en el que son incapaces de pagar 1.000 euros al mes a sus trabajadores. En cualquier caso, si los hay, nosotros estamos poniendo los estándares de nuestra sociedad. No queremos que haya ninguna empresa funcionando que para sobrevivir necesite pagar salarios de miseria. No queremos que haya eso. Fuera. Si tienen que cerrar, que cierren. Ya lo haremos nosotros de su servicio a través de lo público, pagando unas condiciones pues, que sean dignas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fijaos que tiene un potencial tremendo en materia, como digo, no solo de combatir el desempleo, sino de combatir la precariedad. Y luego, por lo que os estaba comentando, no puedes poner 2.000 euros, vamos a partir de los 1.000 euros porque seguramente no todos los empresarios pueden permitirse el lujo de pagar 2.000 euros a sus trabajadores. Pero vamos poco a poco mejorando, ¿no? Fijaos, otra ventaja que no la he dicho, pero es importante. Aunque sea el Estado el que financia los puestos de trabajo, y un trabajador garantizado va a tener un salario de 1.000 euros, pues va a ser el Estado el que lo financia. Además, ya sabéis cómo, pues financiando con sus capacidades de crear dinero o financiándose en los tipos reducidos, apoyados por el Banco Central Europeo, etcétera, etcétera. La gestión de las actividades no tiene por qué realizarla el Estado o un burócrata en Madrid decidiendo lo que se hace aquí, en Tudela. No es así. Nosotros hemos desarrollado una propuesta a través de la cual el Estado solo financia, es la forma más potente que transmite el dinero, pero luego la forma de gestionar, qué actividades se van a hacer, cómo se van a hacer y también quiénes las van a hacer, que corresponda a la voluntad de cada una de las asambleas en los municipios correspondientes, o sea que se descentraliza su nivel de corporación local, porque nadie mejor que la gente que vive en Tudela para saber cuáles son las necesidades no cubiertas en Tudela, que tienen que ver con la agricultura, que tienen que ver con la educación infantil, con servicios de dependencia, con cualquier cuestión que seguro que nadie mejor que vosotros y vosotras conocéis, porque además vengo de una experiencia súper enriquecedora, Villa Javier, en la que se ve claramente cómo se han detectado necesidades en nuestra sociedad y la gente, sin cobrar, está poniendo de sí su propio trabajo para que salga adelante. Pues como el trabajo garantizado sería de la siguiente forma: si un vecino, organizado a nivel colectivo, asociación, fundación, organización cualquiera, o a nivel individual, que diga, oye, aquí hay necesidades, dame dinero, vamos a votarlo entre todos y entre todas si esto es de verdad necesario para nuestra sociedad, y el Estado que nos financie los puestos de trabajo. ¿Os imagináis? En vez de haber voluntarios, que hubiese voluntarios teniendo una remuneración suficiente con la que poder realizar esos trabajos sin penuria, pudiendo conciliar, etcétera, etcétera. Ese es el enorme potencial del trabajo garantizado. Olvidarnos de que la financiación es un problema, pensar en lo de verdad, en lo verdaderamente importante, que es gestionar todo eso, sabiendo que ya hay organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones que están operando ya en el ambiente, en el territorio, conociendo la logística, los conocimientos. Lo único que necesitan esas organizaciones es mano de obra pagada, es dinero para poder funcionar mejor de lo que están haciendo. Y eso se puede dar desde el propio sector público. Nuestra propuesta, por supuesto, abierta a debate, es que nunca sirva para lucrar a ninguna organización. Por lo tanto, tendría que ser organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones sin ánimo de lucro, etcétera, etcétera, ¿no? O el sector público, que por definición
es sin ánimo de lucro. Pero fijaos el enorme potencial que tiene, ligado también a una problemática muy actual como es la España vaciada. Esa España vaciada, ¿por qué se vacía? ¿Por qué? Pues porque no hay puestos de trabajo. Porque la gente va en búsqueda de trabajo. ¿Y dónde la hay? En los grandes núcleos poblacionales, con una industria determinada, con servicios de turismo, etcétera, etcétera. Pero si fuésemos capaces de crear el trabajo garantizado a nivel de nuestras localidades, lograríamos revertir esa tendencia al menos un poco, porque ya se empezarían a generar puestos de trabajo remunerados a un nivel mínimo, ese salario mínimo, con unas condiciones laborales determinadas, y por lo tanto la gente volvería a sus pueblos, donde seguro que viven mucho mejor que en localidades ajenas a su cotidianidad, ¿no? Y donde están más lejos de sus familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, una cuestión también vinculada a esta última, que tiene que ver con lo medioambiental. No es solo ya que crear empleo destinado a cuidar a la fauna, a la flora, los servicios ecosistémicos, etcétera, etcétera, ya revierte positivamente en nuestro medio ambiente, sino que además el hecho de hacerlo de forma descentralizada, creando empleo en nuestras propias localidades, hace que haya menos necesidad de transporte, de mercancías y de personas, trabajo creado aquí, con los propios recursos de aquí, nuestros propios ciudadanos, sin necesidad, como digo, de desplazarnos miles de kilómetros o cientos de kilómetros día tras día, como ocurre en muchísimos sitios, sino que lograríamos centralizar y localizar todas esas actividades, con un potencial, como digo, tremendo. Logrando, por último, dos buenos objetivos, o sea, dos objetivos principales. Uno ya lo he mencionado, sería, oye, hay personas que hoy día no tienen suficiente capacidad adquisitiva, no tienen ni siquiera posibilidades de tener un ingreso, lograríamos que lo tuvieran y al mismo tiempo permitiríamos que participaran de la vida pública, de la vida política, que adquirieran conocimiento, porque no es lo mismo estar en el desempleo, intentando buscar un empleo y no lográndolo, que estando realizando una actividad en la que aprendes, en la que conoces gente, en la que mejoras tus capacidades sociales, en la que a lo mejor tú mismo, después de haber aprendido eso, pones en marcha tu propio negocio, o que eres incluso fichado por una empresa que ha visto que funcionas bien. Las empresas no quieren contratar a nadie que lleva mucho tiempo en el desempleo, no se fían, pero si ven que alguien está trabajando y además está trabajando bien, lo pueden contratar. Mejora las posibilidades de contratación, tener un ejército de empleados, aunque sea con salario mínimo, que tener un ejército de desempleados. Y al mismo tiempo que se logra todo eso, logra mejorar el estado del bienestar, porque estás haciendo más servicios de educación, de sanidad, pensar solo con reducir la ratio en los ambientes educativos, ¿no? En las escuelas, en las facultades. Solo reducir la ratio, ya creas el doble de profesores. En vez de haber un profesor o un maestro por cada 30 alumnos, que haya uno por cada 15. Mejora muchísimo la calidad del servicio, mejora muchísimo, no es lo mismo, evidentemente, que te ofrezcan un servicio con 30 personas que con 15. Es muy diferente el servicio. Lo mismo con la sanidad, tantas colas de espera, tantas listas de espera. Pues mejora tu potencial de trabajadores, de profesionales sanitarios, y ya verás cómo la calidad del servicio mejora, cómo la lista de espera mejora, y para eso es casi solo que necesitas financiación. Por lo tanto, ventajas por ahí muchísimas. Aumentas el estado del bienestar, en dependencia, sanidad, educación, cuidado del medio ambiente, al mismo tiempo que realizas esa inversión de la que hablaba yo al principio. Inversión por la cual te empiezas a gastar dinero hoy para ahorrarlo mañana, en esos problemas derivados del desempleo, sobre todo de larga duración, enfermedades, penuria, delincuencia, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es nuestra propuesta política? Y con esto lo dejo para que demos paso al debate, al intercambio de palabras. No hacerlo todo de la noche a la mañana, en un país como el nuestro, con 3 millones de personas desempleadas. Nuestra propuesta política es muy sencilla, es en un año 1 millón de puestos de trabajo. Que se puede hacer de lejos, Fijaos que hay experiencias puestas en práctica de trabajo garantizado que no han sido universales, han sido parciales. Es decir, la más conocida fue en Argentina en el año 2002, después del corralito. Imaginad, muchísima gente en el desempleo, muchísima pobreza, y el Estado dijo, pues vamos a crear empleo directamente para la gente que lo necesite, ¿no? En 5 meses se crearon 2 millones de empleos. Es verdad que con unos salarios muy pobres, con unas dificultades muy importantes.
pero eso es un tema aparte. La clave es entender que en un año podemos crear 1 millón de puestos de trabajo, organizados y gestionados de la forma en la que os estaba comentando. Eso es súper importante, entendiendo que pararíamos ahí o haríamos una breve pausa para decir cómo está yendo este proyecto de trabajo garantizado. ¿Está yendo bien? ¿Está favoreciendo el nivel de vida de la gente? ¿Ha provocado un impacto muy perturbador en el sector privado o no? Y a partir de esa valoración, de ese diagnóstico, seguiríamos adelante o a lo mejor habría que rebobinar. Pero la clave es hacerlo en etapas, para ir pudiendo valorar cuáles son los impactos que se podrían generar en ese sector privado, también en la vida de la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Fijaos, y de verdad que acabo con esto, cómo es posible que nuestras sociedades se hayan cimentado pensando siempre en materia de protección social de la siguiente forma. Cuando la gente pide y demanda sanidad, el Estado hemos considerado que tiene que aparecer y ofrecer sanidad a toda aquella persona que lo ha demandado. A nivel universal, todo el mundo que quiera sanidad se le da. Están demandando sanidad, el Estado aparece y da sanidad. Que la gente demanda educación básica, lo mismo, aparece el Estado y otorga educación. Cuando la gente demanda vivienda, sabemos que ocurre mucho menos, pero el Estado tiene sus propias políticas para ofrecer alojamiento a todas aquellas personas que lo piden, consiguen en mayor o menor medida. Pero, ¿qué pasa cuando la gente pide empleo? No hay ni una sola política de creación pública de empleo. El Estado se ha retirado de ese ámbito y dice, no, que lo creen las empresas, yo les bajo los salarios para que contraten mejor, les bajo los impuestos, les logro que hagan su triquiñuela para que contraten mejor, pero el Estado nunca se remanga y se pone a crear empleo. ¿Por qué si pedimos sanidad nos dan sanidad, si pedimos vivienda nos dan vivienda y si pedimos empleo no nos dan empleo? Con este tipo de propuestas políticas se intenta cambiar esa filosofía y decir, no, que el Estado también tiene su papel. Toda aquella gente que quiere un empleo hay que dárselo, lo que quieren es un empleo, no solo un ingreso monetario, que sin duda viene mejor que nada, pero tener un empleo es mucho más. Según la palabra de Amartya Sen, premio Nobel, además de economía también, la pobreza no es solo la ausencia de un ingreso monetario, es también la incapacidad de participar en la vida política, en la vida pública, de socializarte con los demás, de no sentirte excluido, de sentirte útil. Fijaos que en esa experiencia de Argentina que he comentado, se realizó una valoración 3 años más tarde, a la que se preguntaba a la gente, ¿qué es lo que más te ha gustado del trabajo garantizado? Y se contestaba lo siguiente: recibir un ingreso era la 4ª respuesta por orden, la 4ª respuesta más seleccionada. La primera era, me siento útil porque realizo un trabajo para la comunidad. La segunda era que trabajaban cómodamente y la tercera era que adquirían conocimiento y habilidades que seguro que les servían para otra cosa. Así que fijaos que el potencial del trabajo garantizado es muy importante, muy intenso y evidentemente no me he centrado tanto en sus limitaciones, que también las tiene, pero para eso tenemos ahora media hora si os parece para hablar. Y nada, muchísimas gracias por la atención. Ahora si queréis, alguien tiene preguntas, si os habéis quedado con alguna duda, bueno, os voy a ir dando turno de palabra, ¿vale? Por ahí empezamos por ahí, Pablo. Bueno, ha sido muy didáctica la charla. La verdad es que esa charla de economía en la que uno se entera de lo que está escuchando, eso siempre se agradece. Y yo lo único que me gustaría que explicaras, que tú lo has nombrado, y es en un salario de 1.000 euros, o por el ejemplo que tú has puesto, ¿qué es lo que luego se revierte al Estado? Porque que duda cabe que luego se revierte al Estado, vía impuestos, vía consumo, y eso también es una parte importante. No es que el Estado pague 1.000 euros y ahí se quede, sino que luego le revierte algo. Sí, vamos a ir contestando una a una y así. Muchísimas gracias, primero por el reconocimiento y luego por la pregunta, porque me doy cuenta que se me ha olvidado esa parte y la había pensado a medida que iba hablando y ahora voy a hablar de esto, pero se me ha olvidado. Cuando nosotros realizamos la propuesta política, sabíamos que teníamos que calcular los costes, porque en el momento que tú lo presentes, el periodista de turno va a decir, ya, ¿y esto cómo se
se paga, cuánto cuesta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue calcularlo de la forma en la que comentas tú, que es no solo vamos a cuantificar el coste del salario bruto, que hay que hacerlo, sino que a eso hay que quitarle también unas cuantas cosas. Lo primero, todas las cotizaciones sociales que se pagan la acaba recibiendo el Estado, con lo cual gasta el Estado, pero ingresa el Estado, al menos a corto plazo, de ese coste no nos tenemos que preocupar. Luego, ese dinero, como bien comentaba, luego acaba tributando per se, es decir, esa persona luego tiene que hacer la declaración de la renta, si le llega a los límites establecidos va a pagar. No solo eso, sino que ese dinero se va a mover por la economía, va a comprar un servicio, un producto donde se paga IVA, ese dinero va a aumentar las ventas de una empresa, esa empresa tiene que tributar luego por impuestos de sociedades, por impuestos de actividades económicas, etcétera, etcétera. Si se gasta en carburantes, tabaco, impuestos especiales. Nosotros, para hacer un cálculo súper moderado, para que no nos tacharan de soy unos flipados, ¿dónde vais que tanto no vaya a recaudar? Cogimos los tipos efectivos más bajos de todos los que ofrecía la agencia tributaria. Imagina el IVA que está en torno al 21%, nosotros poníamos ingresaremos un 12%, partiendo de un multiplicador keynesiano muy reducido, etc. Los cálculos están en el libro. El caso, nosotros en un año calculamos que te gastas 15.000 millones de euros solo en un año, pero el coste neto se te queda en torno a 4.000 millones de euros por esos cálculos tan sencillos de los que y tan modestos de los que estoy diciendo. 4.000 millones de euros, que yo sé que todos nos perdemos con los números grandes, pero recuerdo una cifra que he dado antes. Rescate a la banca, 61.000 millones de euros. Creo que es más que 4.000 millones de euros, más que 15.000 millones de euros. Todo lo que nos gastamos en corrupción, calculado, estimado por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, 43.000 millones de euros solo en licitaciones públicas más infladas de lo que deberían. 43.000 millones de euros cada año. Es una absoluta bestialidad. ¿Cuánto nos gastamos en material militar? O sea, el otro día supimos que habíamos vuelto a comprar desde el Estado 11.000 millones de euros en fragatas, portaaviones, drones militares, vehículos blindados, lo típico que necesitamos todos los días para vivir mejor, ¿verdad? En la Iglesia Católica, aunque estemos en un sitio delicado para decir eso, subvenciones de 11.000 millones de euros al año desde el Estado a las propias instituciones religiosas. Hablamos incluso también de todo el fraude fiscal que se comete, calculado en torno a 80.000 millones de euros, sobre los que a lo mejor podremos recaudar en torno a 10.000 millones de euros cada año. O sea, si sigo dando cifras, no, os aburriría, pero si eso lo comparamos con los 15.000 millones de euros, que es para crear 1 millón de puestos de trabajo, y luego tener la reversión, que solo te acaba costando 4.000 millones de euros, pues yo creo que uno sabe que merece la pena y otro que es posible. Si se puede hacer lo otro, para eso también. Bueno, por allí, por el fondo. Sí. Bueno. En principio, muchas gracias por la exposición. Desde luego, tenía ganas de oír una exposición como la tuya, porque así es practicar lo que dice que para mí la Constitución, que es el derecho al trabajo y el derecho a una vida digna. Yo, dentro de la exposición que has planteado, me gustaría que hablarías un poquito lo que nos puede afectar a la Comunidad Europea, porque dentro de los presupuestos están los déficits presupuestarios y tenemos copados al respecto, ¿no? Entonces, claro, en un principio, pues, evidentemente, pues, tendría que efectivamente el Estado o las entidades públicas poner más dinero para llevar a cabo este proyecto. Entonces yo me imagino que el déficit subiría bastante. Entonces, ¿eso cómo se libraría, ¿no? Respecto a la Comunidad Europea? Bueno, muchas gracias. Ese es el elefante blanco en la habitación del que no quería hablar, por lo siguiente. Yo hablo del trabajo garantizado, explico cómo funciona, qué virtudes tiene, pero cuando nos metemos en terreno político nos encontramos con un pedazo de muro impresionante que es meramente político, insisto. O sea, teóricamente, técnicamente, científicamente puedes demostrar que se puede lograr lo que yo estoy explicando. Pero hay un muro político importante. ¿Cuál es? Primero, nosotros no podemos crear nuestro propio dinero. Claro, he hecho yo trampa antes al explicarlo. El Banco Central Europeo, nosotros no estamos en Frankfurt. El Banco de España crea euros, pero es con el permiso de Frankfurt. Entonces, no tenemos soberanía monetaria.
Y esto está pensado para un país que tenga soberanía monetaria. Así que dependemos de la arquitectura institucional de la eurozona para que al menos nos den permiso. Que dar permiso es, bueno, sí, ten déficit público. ¿Qué es eso? Déficit público es una forma de crear dinero. Pensar que déficit público es gastar más, o sea, inyectar dinero en vuestras cuentas bancarias, yo tecleando, si soy el Banco Central Europeo o el Estado, de lo que os quito a través de impuestos. Entonces yo estoy inyectando dinero en la economía. Déficit público, ¿cuál es el problema? Que hay una obsesión que tiene sus raíces políticas, sus raíces ideológicas, en que el déficit público no aumente. Pero digo, es una obsesión sociológica, que no tiene ningún respaldo científico, y os voy a contar una anécdota que si no la conocéis, espero que la vayáis contando por ahí, por favor. No es una anécdota, bueno, es una anécdota que cuenta un propio alto funcionario del gobierno de Mitterrand, está en internet, la podéis leer, la podéis ver, que incluso está grabado. Él cuenta como siendo alto funcionario del gobierno de Mitterrand, en los años 80, le preguntaron, o sea, vino, mejor dicho, el ministro de Economía a ese espacio en el que estaba y dijeron: necesitamos una regla fácil y sencilla que la gente pueda comprender, que nos limite la capacidad de gasto, porque no puede ser que todos los ministerios nos están diciendo venga, quiero gastar más, y nosotros somos el Ministerio de Economía y tenemos que pararle los pies. Y entonces uno de ellos dijo: ¿y si ponemos un tope de déficit público del 2%? Y así solo creamos dinero por el 2% del PIB. Y dijo: uff, eso es muy restrictivo, la economía necesita dinero para funcionar. Fijaos, una concepción absolutamente diferente a la actual, ¿no? Es demasiado restrictivo. Y otro dijo, que estaba escribiendo en la esquina de una mesa, esto es parte de la entrevista, no es que yo le esté poniendo aquí glamour a mi historia, dijo: oye, ¿y un 3%? Y dijo el ministro: me gusta, que además recuerda a la Santa Trinidad y así la gente se puede acordar muy bien. Pues ese razonamiento científico hubo para poner la regla sagrada del déficit público a tope del 3% sobre el PIB, que obligó o forzó al gobierno de Zapatero en el año 2010 a recortar en dependencia, en sanidad, en sueldo público, etcétera, etcétera, ¿no? Y que todavía no sigue dando guerra. Es una cuestión ideológica, claramente. Lo que se pretende es lo siguiente: que el Estado no pueda crear dinero a través del déficit público, que lo creen los bancos a través de créditos, que los créditos canalicen el dinero hacia la sociedad a través de créditos, con los cuales hacen negocio. Esa es la única explicación de por qué no se hace a través de los estados, por qué el Banco Central Europeo no crea dinero para darse a los estados, lo tiene prohibido en su propio estatuto. Para financiar el déficit público tampoco. Sí, para darse a los bancos, y que solo para que los bancos hagan el dinero. Entonces, limitación política importantísima, solución política también. O sea, yo aquí no puedo deciros más que lo que uno se podría esperar. ¿Cuáles soluciones políticas hay? Pues bueno, muchos de mis compañeros de trabajo garantizados dicen: nos vamos del euro, si tenemos nuestro propio dinero, nuestra propia moneda, pues podremos crearlo. O sea que eso tiene una complejidad y unas consecuencias bestiales, ¿no? ¿Cuáles son otras alternativas políticas? Vamos a tratar de hacernos con el poder en la Unión Europea para cambiar las reglas que hay. Más complicado todavía, ¿no? Luego están otras alternativas políticas más moderadas o menos radicales, no sé cómo llamarlo. Vamos a intentar ganar correlación de fuerza aquí, allí, en todos los sitios que podamos, para que la gente vaya entendiendo que esa regla hay que cambiarla, que al final se acabe cambiando, ¿no? Entonces, bueno, pues las propuestas políticas de este tipo se chocan con eso. Sin embargo, y termino con esto que me estoy extendiendo, hoy día el Banco Central Europeo ya ha dado marcha atrás. Ha dado una marcha atrás impresionante, o sea, ha vulnerado su propio estatuto. Yo decía, el Banco Central Europeo tiene prohibido financiar a los estados, pero lo está financiando por la puerta de atrás. No sé si sabéis cómo funciona el mercado de los bonos públicos, pero el Estado dice: necesito dinero, ¿quién me presta? Todos los inversores, imaginad que sois vosotros, me podéis prestar dinero a mí, que soy el Estado. Pero el Banco Central Europeo no me puede dar dinero, que lo crea. Imaginemos que él es el Banco Central Europeo. Pues no puede. Está prohibido que yo como Estado pueda obtener dinero del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo se lo da a los inversores financieros, los inversores financieros me lo prestan a mí como un tipo de interés para que hagan negocios y me sacan más caro. Eso es genial. Pero fijad lo que han hecho, como estaba ya la cosa tan tensa, con Syriza, ¿os acordáis? En el gobierno, Podemos teniendo unos porcentajes muy elevados en la encuesta, y bueno, la ultraderecha ganando en muchos países, el Banco Central Europeo dijo: ostras, que nosotros apretamos pero no vamos, ¿no? Como Dios. Entonces lo que hicieron fue bajar el pie del acelerador y comprar. Entonces empezaron a comprar muchos bonos públicos que yo ya había vendido. Entonces
entonces la prima de riesgo cayó. Yo que ya no sé si os acordáis, la prima de riesgo todos los días en el periódico, y de pronto se acaba el problema. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo intervino, saltándose su propio estatuto, pero fue aligerando la presión. Si hubiese querido, se hubiese saltado totalmente los estatutos y me hubiera comprado a mí como Estado el dinero. Entonces, un problema político que solo puede tener solución política y complicado para el tema de que estamos hablando. Muy bien, por aquí. A ver, yo quería preguntarte, porque mucha gente dice, bueno, esto hay que atajar como sea la picaresca en estas historias. Gente que dice que va a trabajar, que no trabaja, entonces que se puede crear un lío entre la gente que quiere trabajar y la gente que quiere aprovecharse de este sistema. Entonces, ¿cómo habéis pensado en esto? Y otra cosa, he entendido que solamente esto sería para la gente que realmente quiere trabajar. El que no quiere trabajar... Claro. O sea, no es un programa para el trabajo forzado. Es quien quiera trabajar, el Estado le ofrece esa posibilidad y lo puede hacer. También fijaos que no es solo el que no quiere trabajar el que tiene cara, ¿no? Como has dicho, sino hay gente que prefiere estudiar, hay gente que prefiere descansar a lo largo de una etapa, entonces si quiere hacerlo, que puede hacerlo, ¿no? Con respecto a la picaresca, a ver, esto para nosotros no podemos aportar nada nuevo, es tan sencillo como tener los procedimientos y trámites pertinentes para controlar que el trabajo para el que se ha comprometido una persona se realice. Es decir, tiene que haber inspectores, tiene que haber mecanismos de control, de vigilancia, como los que hay por ejemplo, en el sector público, en el sector privado, y que se cumplan bien. Yo sé que ni en el sector público ni en el sector privado ocurre a la perfección, evidentemente hay picaresca y eso hay que perseguirlo. Es decir, nosotros incluso hablamos, sobre todo mi compañera jurista, de que bueno, si una persona es sancionada más de 2 veces por no cumplir lo comprometido, se le puede excluir del programa de trabajo garantizado al menos durante 1 año. O sea, establecer mecanismos de incentivos, de desincentivos para que la gente de verdad trabaje y que realice una labor que sea útil para la sociedad. Evidentemente no se va a permitir que alguien se apunte ahí y cobre sin poner su trabajo, ¿no? Sí, a mí me ha parecido interesantísimo, lo que pasa es que me surgen montones de preguntas. Pero me voy a centrar en una que es un poco en la línea que he dicho en Alemania allí, que si yo lo veo un poco en plan internacional, porque te diría que esto sería poco menos que lo que nosotros, lo del socialismo en nuestro país, que es muy difícil, porque el tema, por ejemplo, yo aquí lo veo a nivel de Unión Europea, porque si no te puede pasar el problema de Venezuela. Venezuela subvencionaba mucho, hacía, y sin embargo, al final, entre tu propia población y entre los ataques extranjeros que tienes, el dinero no vale. Tienes una inflación constante. Entonces, o veo un marco internacional que como mínimo es Unión Europea, o lo veo difícil, por ejemplo, en países latinoamericanos. He puesto el ejemplo de Argentina, pero Argentina está continuamente con un problema de inflación y superinflación y problema continuo. Y al final, esto querría que me explicaras un poco, que me dijeras qué opinas. A ver, por supuesto es ideal o mucho mejor que sea a nivel de escala, cuanto más elevada mejor, eso es evidente. De hecho, si alguien puede pensar en la posibilidad de que tuviésemos una única moneda a nivel planetario, pues ya todo solucionado, porque una única moneda no se puede devaluar con respecto a otra, porque no existe, ¿no? Partiendo de esa premisa, también te digo lo siguiente, no es comparable una economía como cualquiera latinoamericana, que bueno, como has puesto el ejemplo de la venezolana o la argentina, digo, no es comparable con una altamente desarrollada como la española por lo siguiente. Tienen economías absolutamente desestructuradas, muy asimétricas, los centros productivos están muy concentrados en muy poquitas manos, que además son oligarquías que tienen intereses en el exterior, se ve claramente, ¿no? Por la industria exportadora agroalimentaria, de hidrocarburos, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, que fijaos que eso es un problema para la inflación, porque ellos si quieren pueden subir los precios, como no tienen competencia, no tienen un poder que lo contrarreste, pues pueden hacerlo. Y no solo eso, sino que además son economías dolarizadas. La gente suele huir al dólar al primer momento que puede. Tienen también un problema psicológico porque antes
siglos han visto que la moneda se deprecia, entonces enseguida huyen. Digo, que no es comparable. Sin duda, para estas economías tienen un problema mucho más importante a la hora de establecer un trabajo garantizado que la nuestra, sin duda, ¿eh? Hay propuestas políticas sobre la mesa para combatir eso. Por ejemplo, no sé si alguien conoce el caso de Bolivia, que desgraciadamente está ahora en las noticias por ese golpe de Estado, pero consiguieron desdolarizar la economía al completo. O sea, en una economía en la que casi el 80% de las transacciones que te montabas en un taxi y pagabas en dólares, pues ahora cero. No se usan los dólares para absolutamente nada. Eso da mucho más solidez a tu economía y te permitiría tener más margen de maniobra para implementar un trabajo garantizado. Pero claro, también has comentado lo que tiene que ver con la correlación de fuerza. Un país que empiece a hacer su socialismo, su revolución, pues bueno, pues el capital, la élite, como lo queramos llamar, va a intentar por todos los medios que no salga adelante. Pero como digo, eso es también un problema político, un problema que trasciende a la propia aplicación del trabajo garantizado. O sea, eso pasará con el trabajo garantizado, con un gobierno de Unidas Podemos y PSOE a lo mejor, o con el gobierno de Syriza en Grecia, ¿no? Entonces, esa aplicación, la preocupación y las enormes consecuencias que hay son válidas para cualquier tipo de planteamiento transformador, que no tiene mucho que ver con la propia aplicación. Claro, yo me limito a aplicarla al trabajo garantizado, teóricamente, técnicamente y tal. No pretendáis que pueda aportar algo en soluciones políticas porque no puedo hacerlo. No, iba en ese sentido también, la misma pregunta. No, entonces, si la economía está clara que se dirige desde la Unión Europea, ¿qué márgenes como país tenemos para influenciar o para... ¿no? O sea, Sí, a ver, es que la pregunta del millón. Yo siempre respondo lo mismo, que puede resultar insuficiente, sin duda, pero yo creo que es algo. La correlación de fuerza se gana y se gana a nuestro favor también con la práctica política. Es decir, yo creo que, por ejemplo, en nuestro país, incluso la derecha valora la sanidad pública porque la ha experimentado, la valora, la ha sufrido también, pero ha disfrutado de ella y sabe que es muy valiosa. Y cuando hay recorte en sanidad, incluso gente muy de derecha sale a defenderla, a pesar de que bueno, se asocia que un servicio público suele ser algo que defiende la gente de izquierda, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que con el trabajo garantizado se aporta a esta contribución de alguna forma, ¿no? Que es, si nosotros somos capaces de ir poco a poco, porque desde luego si lo haces de la noche a la mañana te dan un golpe de estado a saber que no, pero si vas poco a poco haciendo ver a tu gente, a tu población, de que el trabajo garantizado, primero, se puede hacer, segundo, tiene muchos beneficios para la sociedad, tercero, es valioso que la gente cuide a niños, que cuiden a adultos dependientes, que cuide la fauna y la flora, puede hacer que incluso gente que podría estar en el otro bando a priori, de gente de derecha, etcétera, etcétera, acabe defendiendo prácticas como esta porque la acaba valorando, etcétera, etcétera. ¿Qué relación tiene entre que los grandes millonarios de España, en este caso, cada año tengan más fortuna y cada vez haya más millonarios, con este plan de trabajo para todo el mundo y tal, de qué manera estos beneficios de estas grandes empresas se verían afectados? Porque claro, hay más entrado, ¿no? O sea, has entrado a la economía básica, pero de alguna manera los que están poniendo freno son las grandes multinacionales, las grandes empresas, que son las que están sacando los beneficios con este reparto económico. Y por eso a nivel europeo se hace exactamente lo mismo. Entonces, ¿de qué manera desenmascarar que las grandes fortunas aquí en España y en el resto de Europa se están beneficiando a costa de la privatización y de que no haya un trabajo social repartido? En economía, en el mundo laboral, siempre hay un debate entre los efectos positivos y los negativos del desempleo, ¿no? ¿Cuáles son desde el punto de vista del empresario, que es lo que estás abordando? Entonces, claro, para el empresario, pensando en sí mismo, dice, a mí me viene mejor pagar menos salario, evidentemente. Pero cuando se piensa en un ambiente desde un punto de vista colectivo, ya no viene tan bien que los asalariados cobren poco, porque el salario de la gente es precisamente tus ingresos.
La gente necesita tener salario para poder comprar de tus productos. Entonces siempre se está en esa disyuntiva. Cuando hay mucho desempleo, a las empresas les viene bien por ese lado. Por el lado de que cuando hay mucho desempleo, la gente no va a luchar por sus condiciones laborales porque tiene miedo de perder su puesto de trabajo. 3 millones de personas ahí a la puerta y dicen, por favor, bájame el salario, pero no me despidan. Entonces, por esa parte va bien, pero al mismo tiempo la gente hoy día no tiene suficiente capacidad adquisitiva. Os voy a dar una serie de datos de la encuesta de acceso a financiación de las empresas y medianas y pequeñas empresas del Banco Central Europeo, que evidencia que en España el principal problema de las empresas, incluyendo autónomos y pequeñas empresas, es que no tienen suficientes clientes. Eso es lo que ellas contestan. Dice, ¿cuál es tu principal problema? La mayoría dice, no tengo suficientes clientes. No es pago muchos impuestos, tengo que pagar salarios muy elevados. No es eso, es la cantinela de la derecha, ¿no? Hay que bajar salario, hay que bajar impuestos. Bueno, pues el principal problema de las empresas españolas es que no tienen suficientes clientes. Y no tienen suficientes clientes porque no hay gente con suficiente capacidad adquisitiva. Hay otro dato del propio Instituto Nacional de Estadística que a la pregunta de por qué no contratas a más trabajadores, el 94% de las empresas españolas contestan, es que no necesito. ¿Por qué no necesitas? Porque no entran clientes por la puerta. Yo para qué voy a contratar a un nuevo trabajador para que esté así cruzado, porque si no tengo más clientes no voy a contratar a nadie más. Así que con más clientes, es decir, con gente con más dinero en su bolsillo, podrían llegar a las empresas, comprar más, los empresarios dirían, oye, pues necesito más trabajadores y contratarían más. Entonces, está ese debate. Por un lado, le viene bien a las empresas que los salarios sean bajos y que haya mucho desempleo. Por otro lado, le viene bien que la gente tenga salarios elevados, etc. Pero a las grandes empresas eso no le viene bien. Habría que ver la gran empresa, que eso incluya empresas muy variadas. Si la empresa vende fuera de nuestro país, pues seguramente no le importe mucho. Pero bueno, aquí hay grandes empresas como Santander, como Inditex, que buena parte de sus ingresos lo hacen aquí. A mí a veces me dicen, yo le contesto de la siguiente forma, que os va a hacer a lo mejor gracia. Es que si subimos los salarios o si subimos los impuestos a las empresas, se van fuera. Digo, me encantaría ver cómo viene un helicóptero y se lleva todas las sucursales del Santander a otro país. Cómo se llevan todas las tiendas de Zara y de Inditex a otro país. Cómo se llevan todas las gasolineras de Repsol a otro país. A veces no nos damos cuenta de que las empresas obtienen sus beneficios de lo que pagamos nosotros porque tenemos nuestro bolsillo y vamos a hacer la caja. Que si fuera tan sencillo como lo que nos dicen, todas las empresas estarían en Suiza o en los paraísos fiscales. Y no ocurre así. De hecho, ¿dónde hay más empresas? En los países con más dinero. Donde la gente tiene más dinero en su bolsillo. No se van a Somalia, no se van a los países que no, a Haití, no, se van a Suecia, a Estados Unidos, donde la gente tiene suficiente dinero. Así que depende de la gran empresa, sobre todo. Sí, yo voy a ser un poco optimista dentro de este pesimismo que parece que reina en la sala. Yo soy nacida en una zona donde se habla de la España vaciada, que me parece un término completamente estúpido. Es la España de interior, la España rural. Y yo cuando voy a esa zona de donde soy, que es el norte de Carrera, siempre hablo de que hay un valor que es indiscutible, intransferible y además no se puede ir a Europa. Es el medio rural, el medio ambiente y es todo lo que supone el abandono que hoy existe en el medio rural fundamentalmente, unido a la dificultad que se tiene en el medio rural de tener las mismas comodidades que podemos tener en la gran ciudad. Yo lo que creo es que lo que falta es un plan que no tiene que depender de Europa necesariamente, sino que debiera de priorizarse tanto a nivel local como a nivel autonómico y a nivel nacional, de decir qué hacemos, por ejemplo, para crear lo que tú estabas planteando, ese 1 millón de empleos productivos, porque, ya digo, yo como conozco ese medio, es increíble que tú puedas plantearte una acción política, por ejemplo, de turismo, cuando tú tienes los senderos solamente con la tabla, pero impracticables porque están llenos de zarzas. ¿Qué haces con una tierra que ha sido tradicionalmente ganadera y hoy se está abandonando la ganadería? ¿Qué hacemos con esa cantidad de empleos que nadie quiere cubrir? Por ejemplo, pues el de pastor. Porque ¿qué hacemos con todo ese planteamiento? Eso no es sencillo. La gente queremos vivir en las ciudades medias o grandes, pero también es posible que haya gente que quiera volver a un medio
pues que es más rural en vez de más urbano. A mí lo que me parece es que en este sentido, al margen de las políticas económicas que nos pueden condicionar, y no hay más que ver el ejemplo de Grecia y de Varoufakis, lo que he hecho en falta realmente es que no se hable en campañas de esa España vaciada que ahora está de moda, sino que se sienten realmente los que tienen responsabilidad política a decir cuáles son los planes realmente necesarios para que allí pueda la gente libremente querer quedarse u optar como medio de vida. De hecho, yo cuando voy a sitios así rurales, sobre todo en Andalucía, abrazan mucho esta propuesta porque dicen, joder, si es que eso es lo que necesitamos, porque las ideas de qué hacer con nuestros campos, qué hacer con nuestra ganadería, ya las tenemos, lo que pasa es que nos falta financiación. Y de hecho, para los problemas de esos trabajos que suelen ser solitarios, viviendo en el campo, en zonas muy aisladas, ellos me dijeron una idea que a mí me gustó. Dice, claro, que si pones un trabajo garantizado, que sea que se vaya turnando, no tiene que estar una persona toda su vida o muchos años en un sitio más o menos aislado, sino que ese trabajo se va turnando, porque si estás contribuyendo a tu comunidad y por lo tanto no es tu propia propiedad que tienes que cuidar tú, sino que es algo colectivo y permite realizar pues, esos turnos, ¿no? Y con este mundo, pues, que la gente que sabéis, pues tenéis un montón de ideas, me ha pasado con otros muchos ámbitos, porque viene la gente, claro, si nosotros, en el Ayuntamiento de Málaga, por ejemplo, gobernado por el PP de hace un montón de tiempo, la ciudad gobernada por el PP más grande de todas, asociaciones civiles que tienen registradas un montón de propuestas políticas de qué hacer con nuestros espacios comunitarios, qué hacer con nuestras playas, qué hacer con... Y tienen un montón de ideas, incluso gente que tiene ganas de hacer eso, pero no tienen financiación. Es lo que les suele fallar a todas. Entonces, con un trabajo garantizado se podría activar un montón de esas ideas y partiendo de la propia iniciativa de la gente que conoce más que nadie su mundo, pues se crearían todos los puestos de trabajo con gente que además quiere trabajar y que recibe ingresos, ¿no? Entonces yo creo, o sea, yo también soy optimista. La cuestión es que no lo pondrían fácil, ¿no? Hola, buenas tardes. Mira, me gustaría preguntarte cómo sería socializar, o sea, la sociedad en sí, el conjunto de la sociedad, cómo tener esta idea básica que de tu boca sale muy sencilla, pero realmente hay muchas empresas y empresarios, como bien dices, aprovechan la precariedad laboral o incluso la larga duración de un trabajador, en el cual te ponen más oponentes o simplemente con una hoja en papel ya te creen haber identificado o haber sabido cuáles son tus cualidades, etc. Entonces me gustaría saber cuánto tiempo sería de socializar a la sociedad con la idea base que tú tienes, más que el tiempo de un año, 1 millón de puestos de trabajo, que creo que es un año, pero que la gente tenga la idea base y que sea aceptada y que sea transmitida, incluso que no sea irregularizada en el sentido negativo de la perspectiva, ¿cuánto tiempo de duración sería? Es una pregunta trampa, pero... que yo no puedo responder, evidentemente. O sea, a ver, nosotros cuando hicimos esto pusimos las etapas de 1 año y luego seguir y tal, también para hacerlo más factible, pero que ni idea de cuánto tiempo podría llevar concienciar a la gente de que eso es válido, o sea, ni idea, también va a depender de lo bien que se haga, ¿no? O sea, yo por ejemplo, viendo el ejemplo, perdón que vuelva a lo de antes de Villa Javier, como ellos mismos me explicaban que lo están haciendo más o menos bien, la gente lo está valorando, pues eso anima a que más gente acabe, pues bueno, pues incluso donando más de la cuenta porque ves que se está haciendo con calidad, etcétera, etcétera. Entonces, si hay un trabajo bien hecho, todo irá más rápido, todo irá más sencillo. Si la liamos parda, por así decirlo, y las cosas salen mal, hay corrupción, hay gente que le echa jeta, pues a lo mejor conseguimos el efecto contrario, ¿no? Por eso hay cuestiones muy delicadas, como las que tienen que ver, que no ha salido aquí la pregunta, no he dicho yo al principio, en la exposición, pero lo resumo rápidamente. Hay que tener cuidado también en no acabar realizando trabajos que ya se realizan en el sector público, pero pagados al salario mínimo. Imaginad una escuela infantil que hay un trabajador profesional y luego le metemos un nuevo trabajador garantizado haciendo más o menos lo mismo y cobrando menos. Pues eso es también un peligro, un riesgo del trabajo garantizado.
Nuestra propuesta era, oye, que nunca se haga exactamente lo mismo, que a lo mejor esa persona realice una labor de apoyo, que dé clases particulares, que atienda en determinados momentos, o sea, que ofrezca sus servicios en determinados momentos, pero que nunca haga lo mismo. Y cuando nosotros hablamos con los sindicatos, lo veían claro, ellos, sobre todo los de sanidad. El sector sanitario, que yo no lo conozco muy bien, tiene un montón de escalafones. Entonces dicen, no, aquí hay muchísimas necesidades que puede cubrir una persona que apenas sepa, que le vamos a dar formación, que luego va a poder desarrollarse, ¿no? Entonces, bueno, pues relacionado con tu pregunta, yo no puedo responder más, depende de lo bien que sea o mal que sea. Muy bien, pues, bueno, Eduardo. Sabéis que pondremos disponible la charla en internet por si alguien quiere verla o la queréis recomendar, porque como él dice, nos interesa que esto se sepa y todo el mundo hablarnos. Y el 21 de este mes tenemos la siguiente charla del curso. Acordaos que suele ser los primeros martes del mes, pero en este caso, como diciembre tenemos ahí ese puente al principio, va a ser el 21 de noviembre, ¿vale? La próxima. Así que os invitamos a participar también.